Mañana les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este su canal, Nuestro Firme Fundamento. Gracias a nuestro Padre Celestial estamos aquí para juntos alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Gracias a Papito Dios por habernos cuidado durante ya por estos 365 días, aunque faltan pocos ya para que se cumplan, pero nos ha mantenido con salud, con vida y con ánimo para seguir en adelante. Que en este santo sábado podamos aprender más de su santa palabra. Hoy tenemos una lección muy importante y aquella lección es para meditar y aprender cada día. Y que cada sábado que pasa sea un sábado de comunicación, sea un sábado de reconocimiento, un sábado de lealtad con el Creador y toda la humanidad. Bienvenidos todos a este su canal. Damos una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos y amigas que siempre se conectan en nuestro canal de la provincia del Guaya. Bienvenidos nuestros hermanos guayaquileños, nuestros hermanos manabita, bienvenidos. Un cordial saludo a todos nuestros hermanos de toda la provincia de Manabí, desde el Carmen, Johnny, Flavia Alfaro, Puerto Viejo, Manta, Bahía de Caracas, San Vicente, Canuto. Bienvenido cada uno de ustedes a este su canal. Gracias por estar con nosotros. La provincia de Los Ríos, bienvenido. Provincia de Esmeralda, provincia de Pichincha, provincia de Sucumbío, bienvenidos todos los rincones del Ecuador a su programación. Bueno, les invitamos, vamos a postrarnos de rodillas, vamos a orar, a pedirle a nuestro Dios que pueda bendecirnos. Que bendiga a todas las autoridades de nuestro país. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, alabado y exaltado sea tu santo nombre por los siglos y los siglos de la eternidad. Te damos infinitas gracias, Padre de la gloria, porque en esta mañana venimos a clamarte, a suplicarte que tengas misericordia de cada uno de nosotros pecadores. Padre, bendice nuestro país, danos la fortaleza necesaria, líbranos y protégenos de todas las calamidades que sobrevendrán, de todas las pandemias, de toda idolatría. Padre, líbranos y protégenos. Ayúdanos, Padre, para como tu pueblo podamos elegir por lo mejor, podamos elegir ir al campo, Padre. Tu venida es eminente a la tierra y necesitamos estar preparados, Padre. Bendice al presidente de la República, la policía, el ejército, los jueces, fiscales, todos los dirigentes de nuestro país, que tú puedas bendecirlos. Bendice también a los sacerdotes, a los pastores, que podamos dar un mensaje de vida para vida eterna. Ayúdanos a ser sinceros con nuestros hermanos y con el mundo también. Al abrir tu palabra, que tu palabra sea la que nos santifique y nos guíe a la verdad. Como dice San Juan 17:17, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Bendice a cada uno de los hermanos aquí en esta tu iglesia y capacítanos para esta vida y la eternidad. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén, amén y amén. Amén. Muy bien, entonces pues vamos a pedir a nuestra hermana Juanita con hermano Moisés, que tienen el placer de presentar esta hermosa escuela sabática, los cuales vamos a aprender sobre esta magna escuela sabática. Bienvenidas y bienvenidos a esta su escuela sabática. Bienvenidas. Shabbat Shalom, mis queridos hermanos, que el Padre Yahweh nos bendiga a cada uno de nosotros. Vamos a seguir con el estudio, el capítulo 24 del libro Profetas y Reyes, ¿no? Vamos a ver cada uno, este capítulo
capítulo trata sobre cómo el Padre Yahweh, a través de los tiempos, Él ha hecho pacto con su pueblo, o sea, con nosotros, porque el pacto que hizo con el pueblo de Israel de antaño es el mismo pacto que hace con nosotros cada día, ¿no? Pero vamos a ver cómo fue que se fue desenvolviendo a través de la historia, cómo fue que respondió el pueblo de Israel a las promesas que el pueblo hizo a Dios, si la cumplieron o no la cumplieron, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos dice. Dice el título, destruido por falta de conocimiento. Pero lo interesante aquí vemos que el título, la hermana Elena de White lo escribe entre comillas, ¿no? Y vemos cuando uno escribe un párrafo entre comillas, es como diciendo, dando realce, ¿no? De algo, ¿no? Porque dice, entre comillas está, dice, destruido por falta de conocimiento. Vamos a ver, ¿verdad? Si el pueblo de Israel de antaño tenía o no tenía el conocimiento que el Padre Yahweh le estaba dando o diciendo cada día las advertencias. ¿Qué dicen mis hermanos? ¿Qué opinan? ¿Será que el pueblo de Israel tuvo conocimiento o no lo tuvo el conocimiento? Sí, tuvo el conocimiento. Claro que lo tuvo el conocimiento, ¿no? Porque él siempre buscaba profetas para dar advertencia al pueblo, ¿no? Por ejemplo, Moisés, el padre Yahweh se comunicaba con Moisés y Moisés con el pueblo, le manifestaba lo que acontecía y el porqué de las cosas, ¿no? Lo que hemos visto con Elías, Eliseo, ellos han sido los profetas que comunicaban al pueblo lo que iba a suceder, ¿no? Y las advertencias que le hacía, que cuidado, es como un padre. ¿Qué hace uno como padre hacia sus hijos? Les advierte, tendrás cuidado, no vendrás tan tarde, porque está peligroso de hoy en día, ¿no? Imagínense cuánto más nuestro Padre Celestial con nosotros, ¿no? Yo creo, nosotros, según la experiencia que hemos tenido nosotros, el Padre Yahweh no es que actúa de una manera drástica, ya, no, Él siempre nos advierte, porque el Padre Yahweh es un Dios de justicia y de misericordia, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo o sea, el pueblo de Israel tuvo sus advertencias, pero lamentablemente se desviaba y no hacía caso a lo que el Padre Yahweh le manifestaba a través de los profetas, ¿no? Vamos a ver qué nos dice aquí. Vamos a leer aquí, Moisés, ayúdame por favor, con el primer párrafo hasta aquí. El favor de Dios para con los hijos de Israel había dependido siempre de los que obedeciesen. Al pie del Sinaí habían hecho con él un pacto con su especial tesoro, sobre todos los pueblos. Solemnemente habían prometido seguir por la senda de la obediencia. Ya. Aquí, ¿qué nos dice? Que el favor de Dios con los hijos de Israel había dependido siempre de la obediencia. Si obedecían un mandato del Padre Yahweh, lógico que le iba a ir bien, pues. Pero si desobedecían, no le iba a ir bien. Eso es algo lógico, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 19, versos 5 y 8. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo. No, miren, qué maravilloso que, mire, que el Padre Yahweh, como les decía, mi especial tesoro. Solo el hecho que nos digan, eres una persona especial. ¿Ustedes cómo se sienten, mis hermanos? Que alguien venga y diga, tú eres una persona especial. Uno se siente contenta, Claro. alegre, porque a uno le... Y ¿a quién no le gusta cuando le diga, a ver, qué bien trabajo que hiciste? Felicitaciones, qué bien que te quedó la comida. No, y así,
podía visitar. Entonces, miren cómo el Padre Yahweh le dice al pueblo de Israel, mi especial tesoro, pueblo escogido. O sea, el pueblo de Israel fue escogido ¿para qué? Para que sea luz, para que resplandeciese. Retrocedemos la historia. Cuando Salomón construyó el templo de Dios, que el Padre Yahweh le mandó que construyera, dice que venían de otros lados a reconocer y a conocer a ese Dios maravilloso que le había dado tanta sabiduría a Salomón. Entonces vemos, y también aquí nos hace un recordatorio también cuando al pie del monte Sinaí, Moisés presentó los 10 mandamientos en las tablas de piedra, escritos por el mismo dedo de Dios. ¿Y cómo respondió el pueblo? Todo lo que tú digas, Padre, lo haremos. O sea, estaba dispuesto a obedecer. Todo lo que tú digas, haremos. Pero vamos, luego desobedecieron. ahí está. Hacemos la Ese es el error. y cuando estaba estudiando aquí me acordé que uno siempre para fin de año, ¿qué dicen? Cuando hacen las reuniones, ¿qué uno dice? El próximo año que viene van a hacer las cosas mejores y ahí voy a cambiar, ya no voy a ser igual. Y siguen igual. A veces se van en palabras y no cumplimos. Estamos actuando igual que el pueblo de Israel de antaño, ¿no? Miren lo que nos dice aquí. Y cuando algunos días más tarde la ley de Dios fue pronunciada desde el monte y por medio de Moisés, se dieron instrucciones adicionales en forma de estatuto y juicio. Los israelitas volvieron a prometer. O sea, no solamente fue una vez que prometió el pueblo de Israel obedecer, no. Dice aquí, por eso dice aquí Moisés, volvieron a prometer a una voz, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Cuando se ratificó el pacto, el pueblo volvió a declarar unánimemente, y eso vamos a ver este otro, pacto que hicieron con el Padre Yahweh. En Éxodo capítulo 24, versos 3 y 7. 24, versos 3 y 7. Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz. Y dijo, haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Haremos todas las cosas y obedeceremos. Otra vez, ¿no? O sea, no fue solamente una vez que respondieron, haremos todas las cosas y todo lo que tú has dicho, obedeceremos, ¿no? Dice, al acercarse el fin de las peregrinaciones por el desierto, se repitieron las condiciones del pacto. En Baal Peor, en los lindes de la tierra prometida, donde muchos cayeron víctimas de la tentación sutil. Los que permanecieron fieles renovaron su voto de lealtad. Moisés los puso en guardia contra las tentaciones que los asaltarían en el futuro. Como en antes, ¿qué decíamos en antes? Que Moisés les advertía, o sea, el Padre Yahweh les advertía por medio de Moisés de las tentaciones que podrían caer en el futuro. O sea, el pueblo de Israel no era que no sabían, pobrecitos, ellos desconocían, no, ellos sabían lo que estaban haciendo. Por eso dice aquí muy claro, Moisés los puso en guardia. Cuando dice puso en guardia, que sí, en alerta, contra las tentaciones que los asaltarían en el futuro, y los exhortó fervorosamente a que permaneciesen separados de las naciones circundantes y adorasen a un solo Dios. O sea, ¿por qué quería el Padre Yahweh que el pueblo de Israel no se uniese con los pueblos circundantes o los pueblos que le rodeaban? ¿Por qué? Porque ellos estaban practicando cosas idolatrías, ¿no? Entonces iba a contaminarse. Claro, estaban adorando a dioses ajenos. Como siempre hemos visto también en las otras historias bíblicas, que siempre, cada vez que el pueblo de Israel se une a algún pueblo pagano o hace alianza, siempre termina mal. Y lo que pasó con Salomón, se dejó llevar por las mujeres,
Y estas mujeres no eran parte del pueblo de Israel. Ellos tenían sus creencias de adorar a dioses paganos, a los Baales, a la diosa Astarte, y así. Y entonces, ¿qué hizo a la final? Ay, por amor a estas mujeres, ¿qué hizo? Un templo, un lugar, un santuario para sus dioses. Y después, ¿cuántas perversidades se hizo? Ahí cayó. ¿No? Con el paso del tiempo del rey Acab, Jezabel. ¿No? Vemos que, mire, por ceder, digamos, a complacer a las esposas que él cogía, porque se casó con algunas, ¿no? Por ceder, mire, hasta dónde fue arrastrando al pueblo, ¿no? Y después sufrieron las consecuencias. Moisés había instruido así a Israel, o sea, siempre Moisés estaba, digamos, instruyendo al pueblo para que no se desvíen de los caminos del Padre Yahweh. Vamos a ver qué nos dice en Deuteronomio capítulo 4 del 1 al 6. ¿Qué nos dice la palabra? Deuteronomio 4, 1 al 6. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entráis y poseáis la tierra que Yahweh, el Dios de vuestros padres, os da. Y añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disimularéis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Yahweh con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó, Yahweh tu Dios en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Yahweh nuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os enseño estatutos y decretos, como Yahweh mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque está en vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Mire aquí la advertencia que Moisés le hacía al pueblo de Israel. Guardar, pues, y ponerlo por obra. O sea, cuando dice ponerlo por obra, o sea, que pongan por obra, o sea, que guarden, que obedezcan los mandamientos o los estatutos que había recibido el pueblo de Dios, ¿no? También aquí nos dice que, o sea, Moisés les dio un ejemplo al pueblo de Israel. ¿Qué pasaría si ellos también se alejaban de Dios? Les dio el ejemplo de cuando los israelitas comenzaron a adorar a Baal. Dice que, o sea, les fue mal, destruyó a todo aquel que adoraba a Baal. Pero sabemos que desde un inicio el Padre Yahweh escogió al pueblo, porque pudo haber escogido otro pueblo, lo pudo haber escogido, pero no, el Padre Yahweh escogió al pueblo de Israel para que sea que luz en las naciones, ¿no? Para eso le escogió, ¿no? Se les había encargado especialmente a los israelitas que no olvidasen los mandamientos de Dios, en cuya obediencia hallarían fortaleza y bendición. He aquí las palabras que el Señor les dirigió por Moisés. Guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Por qué dice aquí que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto? Cuando estuvieron en Egipto y hubo las plagas, ¿qué hizo el Padre Yahweh con el pueblo de Israel? Los protegió, ¿no? ¿Qué más? Cuando los sacó de ahí, de tanto tiempo que tuvieron ahí en la esclavitud en Egipto, cuando pasaron por el desierto,
Cuando tenían necesidad de tomar agua, les proporcionó el agua. Cuando querían alimento, les dio el maná. La protección que tenían en el día y en la noche, la columna de fuego en la noche y columna de nube en el día. O sea, siempre el Padre Yahweh se manifestaba, ¿cierto, no? Se manifestaba con el pueblo de Israel. Pero lamentablemente, por eso dice aquí, claro, he aquí las palabras que el Señor dirigió a Moisés. ¿Cuáles fueron? Guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Y eso mismo nos dice a nosotros, mis hermanos. ¿Cuántos milagros ha hecho nuestro Padre Yahweh en nuestra vida? De eso no debemos de olvidarnos. A veces, muchas veces nosotros hemos estado, digamos, hemos visto la muerte ya muy cerca, pero de ahí el Padre Yahweh nos ha sacado. ¿Por qué? Porque tiene con nosotros un propósito en nuestra vida. De eso no debemos de olvidarnos. ¿Y qué más debemos de recordar? Que nosotros estábamos en el mundo, pero de ahí nos sacó el Padre Yahweh para ser parte de su pueblo, ¿no? De eso no debemos de olvidarnos. O si no, a veces ha pasado que, no hemos tenido, a veces decimos, ay, se escaseó todo, se acabó el arroz, se acabó el aceite, ahora ¿qué vamos a hacer? Cuando de repente, vea, le traigo, le obsequio, vea, vecino, vea, amigo, tome. ¿No le ha pasado eso? Al menos a mi hogar se ha pasado eso, mis hermanos. ¿Sí o sí? ¿No? A veces, ve, y ahora, ¿qué vamos a hacer de almuerzo? Pero el Padre Yahweh de una forma u otra lo da, y a veces con personas que uno ni siquiera se imagina. Entonces vemos que el Padre Eterno dice que no debemos de olvidar lo que nuestros ojos han visto, ¿no? No debemos de, o sea, lo que el Padre ha hecho en nuestra vida, ¿no? Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida y enseñarlas a tus hijos. O sea, no debemos quedarnos con nosotros todos los milagros, sino que mostrar a nuestro hijo, mira, esto me pasó en mi vida, ¿no? Y a las personas que nos rodean. Así el Padre Yahweh suple nuestras necesidades. O a veces nos hemos sentido desconsolados por haber sido una pérdida de un ser querido. Y viendo a una persona te da unas palabras de aliento, ¿cómo te sientes? Restablecido, ¿sí o sí? Uno se siente restablecido. ¿Qué más nos dice? Las escenas pavorosas relacionadas con la promulgación de la ley en el Sinaí no debían olvidarse jamás. Habían sido claras y decididas las advertencias dadas a Israel contra las costumbres idólatras. El pueblo de Israel había sido advertido contra las costumbres idólatras que prevalecían entre las naciones vecinas. El consejo que se le había dado había sido, ¿cuál era el consejo? Vamos a ver qué nos dice en Deuteronomio 4, versos 15 y 16. Ahí tenemos más citas todavía. Deuteronomio capítulo 4, versos 15 y 16. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Yahweh habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis por vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Entonces aquí nos habla de la escultura. Tengan cuidado con hacer escultura o imagen. Fue advertido. Ahora vamos a ver qué nos dice en el verso 19 y 23 del mismo capítulo. Capítulo 4 de Deuteronomio, versos 19 y 23. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Yahweh tu Dios los ha concedido a todos los pueblos
debajo de todos los cielos. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Yahweh vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Yahweh tu Dios te ha prohibido. Entonces, guardaos y no olvidéis del pacto que ha hecho con Yahweh vuestro Dios. Esa es la advertencia que Moisés le hacía al pueblo de Israel, ¿no? Y cuidado con adorar imágenes. Después de la advertencia, miren ahí que nos muestra aquí Moisés. Moisés explicó los males que resultarían de apartarse de los estatutos de Yahweh. Invocando como testigo los cielos y la tierra, declaró que si después de haber morado largo tiempo en la tierra prometida, el pueblo llegara a introducir formas corruptas de culto y a inclinarse ante imágenes esculpidas y se rehusara a volver al culto del verdadero Dios, del Dios verdadero, la ira del Señor se despertaría y ellos serían llevados cautivos y dispersos entre los paganos. Esta fue la consecuencia que tuvieron el pueblo de Israel por la desobediencia. ¿Cómo iban a ser llevados? Cautivos a los pueblos paganos. Miren lo que nos dice la hermana Elena de Guay. Esta profecía se cumplió en parte en tiempo de los jueces. Hay un cumplimiento más completo y literal en el cautiverio de Israel en Asiria. El pueblo de Israel fue llevado cautivo ¿a dónde? A Asiria. Y el pueblo de Judá, ¿en dónde? En Babilonia. Pero por la desobediencia, porque el pueblo de Israel fue advertido, vuelvo y repito, fue advertido. Entonces, ¿tenían conocimiento o no tenían conocimiento? Tenían conocimiento. Hermanita, aquí en Deuteronomio 19, 23 dice, ¿no? Sí, no, pero el capítulo es capítulo 4, verso 19 y 23. Ah, 4. Sí, capítulo 4. Porque no salía. Sí, capítulo 4, verso 19 y 23. Entonces vemos que sí se cumplió esta profecía. ¿Pero por qué se cumplió esta profecía? Porque el pueblo de Israel, o sea, fue una advertencia, sino que el pueblo de Israel no hizo caso a las palabras que Moisés le decía. Si se apartan de los estatutos o se olvidan del pacto que Dios, el Padre Yahweh, hizo con vosotros, van a ir en cautiverio con los pueblos paganos, con Asiria y Babilonia. La apostasía de Israel se había desarrollado gradualmente. Entonces el pueblo de Israel no fue que de una cayó en apostasía. Dice que fue gradualmente. Poco a poco fue cayendo. Lentamente. Sí. De generación en generación, Satanás había hecho repetidas tentativas para inducir a la nación escogida a que se olvidase. ¿Será que Satanás está utilizando las mismas estrategias que utilizó con el pueblo de Israel de antaño? Así está ahora. Claro, porque es fácil olvidarse. Miren que el pueblo de Israel sabía todo. Fue advertido. Incluso Moisés le dijo cuáles serían las consecuencias si van a desobedecer. Y miren lo que dice aquí. De generación en generación, Satanás había hecho repetidas tentativas para inducir a la nación escogida a que se olvidase. Y lo mismo está haciendo ahora. La misma estrategia utiliza Satanás ahora en estos tiempos. Que nos olvidemos del pacto que el Padre Yahweh hizo con nosotros como pueblo. Es lo mismo. Es lo mismo. Satanás no cambia sus estrategias. Es lo mismo. Nos conformamos con lo que escuchamos, pero no estudiamos, no escudriñamos su palabra. No es que por ahí dicen. No, tenemos que ver un escrito está, ¿no? Un escrito está. Y esa es Satanás, la estrategia que usa es de que el pueblo, la nación escogida se olvidase, ¿no?
los mandamientos de los estatutos y derechos o decretos que habían prometido guardar para siempre. Sabía que si tan solo podía inducir a Israel a olvidarse de Dios y andar en pos de dioses ajenos para servirlos y postrarse entre ellos, de cierto perecería. Es que ese era el propósito de Satanás en ese entonces. Que el pueblo de Israel, en primer lugar, se olvidara de los estatutos, de los principios que el Padre Yahweh le había mostrado. Y de ahí, como consecuencia, se iban a olvidar del Padre eterno, ¿no? Y es lo mismo que trata ahora. Porque el Padre Yahweh, a través de los escritos, a través de los profetas, Él ha dejado su bendita palabra. Pero ¿qué es lo que hoy en día la gente dice? O los hermanos dicen. Los mismos hermanos, no digo la gente. Los hermanos, los mismos hermanos. Esos libros ya no. Esos libros ya no hay que estudiar. Esos libros ya están pasados. Ahora tenemos que comprar nuevos editores, nuevos escritores que tienen un mejor. Usted viera qué lindos libros. Cuando aquí, mis hermanos, es un tesoro que tenemos, mis hermanos, en estos libros, ¿no? Es un tesoro. Y nosotros, ¿qué hacemos? Lo despreciamos. No, es que no hay que asustar. Justo en esta semana nos invitaron en una casa de una hermana y un hermano ahí nos decía que no vengan con esos temas de profecía porque la gente se alarma. Le van a meter miedo de por gusto. ¿Qué están hablando eso? A meterle miedo de por gusto. No es miedo, mis hermanos. No es miedo. Es advertencia que el Padre Yahweh nos ha dejado a nosotros. Para que nosotros, ahí sí se cumpliría lo que dice en Mateo. Que no venga el Padre Yahweh como dice ladrón en la noche. Es porque uno no ha sabido. ¿Acaso uno sabe cuando se encuentra dormidos? Claro, cuando viene el ladrón a nuestra casa, ¿acaso viene el ladrón y dice, ¿sabe qué? Esta noche te voy a robar, o tal fecha voy a ir a tu casa. No, él viene de un rato a otro, ¿no? Y nos coge desprevenido. Ahí sí se cumple como el ladrón en la noche. Pero el Padre Yahweh, a través de los escritos, de los profetas, está la advertencia. Y nosotros ni ponemos atención a cada una de las profecías. A pesar de los esfuerzos hechos por Satanás para estorbar, miren lo que dice, a pesar de los esfuerzos hechos por Satanás para estorbar el propósito de Dios en favor de Israel, el Señor se reveló misericordiosamente aún en algunas de las horas más sombrías de la historia. Es que cada vez, mi hermano, que estudiamos cada una de las historias escritas en la Biblia y aquí analizada profundamente en los libros de profecía, vemos que a pesar de todo lo que el pueblo de Israel desobedecía, dice que el Padre Yahweh manifestaba su misericordia. Y eso es lo que está aquí escrito, mis hermanos. Dice, ve, a pesar de los esfuerzos hechos por Satanás para estorbar el propósito de Dios en favor de Israel, el Señor se reveló misericordiosamente aún en algunas de las horas más sombrías de su historia. Cuando parecía que las fuerzas del mal estaban por ganar la victoria, recordó a Israel las cosas destinadas a contribuir al bienestar de la nación. Declaró por medio de Oseas. La semana antepasada vimos cómo el Padre Yahweh, a través del profeta Oseas, le hacía un llamado de atención al pueblo de Israel. Y vamos a ver qué nos dice en Oseas capítulo 8, verso 12. Oseas 8, 12. Oseas capítulo 8, verso 12. Sí, 8, 12. Le escribí la grandeza de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña.
le escribí la grandeza de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. O sea, leían como algo extraño la palabra de Dios o la ley de Dios, ¿no? ¿Qué más nos dice ahora en Oseas capítulo 11, verso 3? 11:3. Y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. O sea, a pesar de que el pueblo de Israel no se daba cuenta que el Padre Yahweh estaba ahí, a pesar de la apostasía, de la idolatría en la cual habían caído, dice que el Padre Yahweh siempre estaba ahí, ¿no? ¿Acaso nosotros como padres terrenales no estamos siempre pendientes de nuestros hijos? ¿Ah? Así sean, que estén grandes, ya crecieron, ¿no? Y los que tienen sus hijos que ya están casados, tienen sus compromisos, ¿acaso no están pendientes que si se ha enfermado, cómo está su familia? ¿Qué dice usted, hermana Isabel? Usted que ya tiene sus hijos ya grandes con sus hogares, ¿acaso usted no está pendiente de sus hijos? No, Claro, es que es así. está llamando uno a dónde está, vendrás pronto, no. Tendrás ya cuidado. tendrás cuidado. No viajarás tan de noche, ¿no? Así dijo el Padre Yahweh. Él no dejaba a su pueblo de Israel, no lo dejaba. Por mucho que haya caído en apostasía, en desobediencia, dice que Él los guiaba. Es que era pueblo de él. Claro, es que así es, ¿no? Y mire que buscó a Oseas, al profeta Oseas, para que le haga advertencia también. Dice, el Señor los había tratado con ternura. Imagínense, el Señor, dice, los había tratado con ternura, instruyéndolo por los profetas y dándole renglón sobre renglón. ¿Qué quiere decir renglón sobre renglón? O sea, a través de los escritos. Precepto sobre precepto. Y lo mismo hace el Padre Yahweh con nosotros. Ahorita el que no quiere conocer de profecías porque no quiere, porque quiere estar en la, ¿cómo que dice? En una ceguera voluntaria. En una ceguera voluntaria. Ahorita tenemos al alcance estos libros. Antes no era fácil conseguir estos libros, mis hermanos, no era fácil. Ahorita usted lo puede bajar, hasta del internet lo puede bajar. Por ahora, porque después serán sacados. Por ahora tenemos la oportunidad. La palabra de Dios dice Sí. que será eliminada. Y se va a volver a repetir lo que pasó, lo que está escrito en el libro Conflicto de los Siglos. El tiempo del oscurantismo. Cuando no vamos a tener esa libertad de cargar nuestras Biblias en nuestras manos o de leerla, ¿no? Se va a volver a repetir eso, mis hermanos. Será controlado, que no leamos. Claro, antes había eso. Antes había eso. Era un pecado tener la Biblia y leerla en la Biblia. Por eso mandaban los sacerdotes a hacer sus, ¿cómo le dicen? Penitencias. ¿Sí? Por que ellos estaban haciendo cosas que ellos no. Para eso era algo indebido, que era pecado. No sé si se recuerda, hermana, la semana pasada que nos reunimos donde la hermana Zaida, lo que comentaba la amiga de la hermana Zaida, de este hombre que era ayudante ahí del cura, monaguillo que le llaman, ¿no? Sí. Que cuidado con leer la Biblia, es pecado. Y siendo parte ahí, ayudante del sacerdote, imagínense. Yo me acordé de la historia de Lutero, ¿no? ¿Qué pasaba con Lutero? Decían que era prohibido, pero él no se quedó con eso. Es prohibido. ¿Por qué es prohibido? Tengo que ver por qué prohíben. Cuando se dio cuenta las cosas erróneas que estaban enseñando. Decimos nosotros en el tiempo de ahora, si nos quedamos con esa, que cuidado con estar estudiando esos libros de esa señora, de Elena de White. Cuidado. Mira, hasta hermanos Pero es que por eso, es que no estamos hablando, o sea, de aquí mismo, lamentablemente de aquí mismo, del pueblo de Dios, hay muchos hermanos que tienen ese pensar.
O a veces dicen, no, es que él está pequeñito. Él no debe leer esas cosas de profecía, de ganas de hacerlo asustar al joven, al niño. Cuidado. No me acuerdo en qué libro de la hermana Elena de White dice que si nosotros no incentivamos a nuestros hijos a que estudien la profecía, tenemos que dar cuenta a Dios. Porque las profecías son advertencias. La profecía no es de dar miedo, son advertencias. ¿No? El mensaje que le mandó por Oseas fue este. En Oseas 4:6 nos dice, mi pueblo está destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú me has rechazado con desprecio el conocimiento de Dios, yo también te rechazaré, pues te has olvidado de la ley de tu Dios. Otra vez repetimos, el pueblo de Israel tenía conocimiento, sino que, ¿qué dice? Ha rechazado el conocimiento, lo ha rechazado al Padre Yahweh. Y por eso fue que se perdió, ¿no? En toda época, la transgresión de la ley de Dios fue seguida por el mismo resultado. En los días de Noé, miren, aquí nos está hablando otra vez, en los días de Noé, cuando se violó todo principio del bien hacer y la iniquidad se volvió tan arraigada y difundida que Dios no pudo soportarla más. Se promulgó el decreto, raeré los hombres que he criado sobre la faz de la tierra, ¿no? Vemos que en los tiempos de Noé también que hubo una advertencia, porque el pueblo de Israel se había, bueno, en ese entonces era Noé que estaba haciendo la advertencia al pueblo que estaba en ese entonces, ¿no? Arrepiéntanse. Estoy construyendo esta arca porque el Padre Yahweh me mandó, porque va a venir un diluvio. Pero la gente que hacía, se le burlaba, se le reía al pobre Noé, ¿no? Y aquí nos habla también de Abraham. Dice, y en los tiempos de Abraham, el pueblo de Sodoma desafió abiertamente a Dios y a su ley, y se manifestó la misma perversidad, la misma corrupción y la misma sensualidad desenfrenada que habían distinguido al mundo antidiluviano. Si ven, mis hermanos, que la historia se repite a través de la historia, a través de la historia se repite todos estos acontecimientos. Dice que había la perversidad, la corrupción, lo mismo que hubo en el pueblo antidiluviano se cumplió en la época de Abraham. Dice, los habitantes de Sodoma sobrepasaron los límites de la tolerancia divina, y contra ellos se encendió el fuego de la venganza. El tiempo que precedió al cautiverio de las 10 tribus de Israel se destacó por una desobediencia y una perversidad similares. ¿No? ¿Sí ven las comparaciones que hace aquí la hermana Elena de White? Primero en el tiempo de Noé, después dijo en el tiempo de Abraham. Después ahora en el tiempo cuando fue llevado a las 10 tribus de Israel cautiva por la desobediencia, dice que hubo una perversidad similar. ¿Por qué? Porque no se tenía en cuenta para nada la ley de Dios. No se tenía en cuenta, dice, para nada la ley de Dios. Y esto abrió las compuertas a la iniquidad sobre Israel. Oseas declaró, ¿qué nos dice en el libro de Oseas, capítulo 4, 1 y 2? Oseas 4, 1 y 2. Oíd palabra de Yahweh, hijos de Israel, porque Yahweh contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo aquí el profeta Oseas?
Dice que la advertencia que Oseas le hacía al pueblo de Israel dice, Yahweh pleitea con los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque no hay verdad, no hay misericordia. Hay cada vez que cosa, más muerte. Por eso dice en la última parte, sangre y se tocarán con sangre. O sea, había muerte. ¿Qué más había? Robo, matanzas, adulterio, ¿no? Todo esto había, ¿no? Dice, las profecías de juicio que dieran Amós y Oseas iban acompañadas de predicciones referentes a una gloria futura. A las 10 tribus durante mucho tiempo, rebeldes e impenitentes, no se les permitió una restauración completa de su poder anterior en Palestina. Hasta el fin del tiempo habrían de andar errante entre la gente. Pero mediante Oseas fue dada una profecía que se les ofreció el privilegio de tener parte en la restauración final que ha de experimentar el pueblo de Dios al fin de la historia de esta tierra. ¿Cuál fue esa profecía? Vamos a ver qué nos dice en Oseas capítulo 3, versos 4 y 5. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán a los hijos de Israel y buscarán a Yahweh su Dios y a David su rey, y temerán a Yahweh y a su bondad en el fin de los días. Entonces vemos que sí hay esperanza para aquellas personas que se han apartado. Hay un video que yo escucho de que habla muchos párrafos de la hermana Elena de Juan en el internet. Ahí decía que nosotros nunca debemos de cansarnos de orar por nuestros hermanos, o sea, familiares o hermanos que se hayan apartado de los caminos del Padre Yahweh. Dice que en los últimos de los tiempos va a haber, ellos van a recordar cada una de las enseñanzas que recibieron. No debemos, dice, de cansarnos de orar por ellos, porque nuestras oraciones serán contestadas a su tiempo, ¿no? En los últimos días de la historia de esta tierra debe renovarse el pacto de Dios con su pueblo que guarda su mandamiento. En aquel día yo haré por ellos un pacto con las fieras del campo, con las aves del cielo y con los reptiles del suelo. Y quebraré el arco y la espada, y quitaré la guerra de en medio de la tierra, y haré que duerman ellos seguros, ¿no? Esa es la promesa que el Padre Yahweh hacía al pueblo de Israel de antaño, ¿no? A nosotros. Y también a nosotros, ¿no? De toda nación y tribu, lengua y pueblo saldrán algunos que responderán gozosamente al mensaje, ¿no? Qué maravilloso, mis hermanos. No podemos nosotros decir, es que la iglesia adventista es la única que está, pueblo escogido de Dios y es el único pueblo remanente, de ahí nada más, ¿no? Aquí muy claro dice la palabra, de toda nación y tribu, lengua y pueblo saldrán algunos que responderán gozosamente al mensaje. Lo que nos dice en Apocalipsis 14, 6, 7, léelo, Moisés, por favor. Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7. Ahí nos habla el mensaje de los 3 ángeles, mis hermanos. Apocalipsis 14, versos 6, 7 y 12. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Bueno, entonces vemos, mis hermanos, cómo el Padre Yahweh dice que tiene su pueblo de todos lados, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dice que muchos responderán gozosamente. Esas personas que hoy en día vemos en las peregrinaciones de la Iglesia Católica, de ahí el Padre Yahweh sacará su remanente también. Porque el Padre Yahweh, ¿qué está viendo? Es el corazón. Nosotros podemos tener mucho conocimiento de profecía, tener años en la iglesia, nacidos en la iglesia, en los principios del Padre Yahweh, pero nos podemos desviar. Porque sabemos que la salvación no es solamente, no es que porque yo tengo años en la iglesia, por eso ya tengo mi salvación segura. No, no nos confiemos de eso. Como dicen por ahí, un dicho, en la puerta del horno se quema el pan. Hay personas que nunca, ¿sí, hermano? Y eso es bien cierto. Claro. Hay personas que nunca han pisado una iglesia, pero ellos estarán primero. a veces estarán primero que nosotros, ¿no? Entonces, no nos confiemos de que el hecho que estemos años en la iglesia, venimos todos los sábados a la iglesia, ya tenemos la salvación segura, ¿no? Es parte de la salvación, ¿no? Es parte de la salvación, sí. Y el Padre Yahweh a todos nos hace el llamado, a todos. De todo lugar, de toda nación, tribu, lengua, pueblo, ¿no? Entonces que el Padre Yahweh nos haga tomar conciencia a cada uno de nosotros, mis hermanos, y darnos cuenta que su misericordia es grande y que la advertencia siempre está escrita. Y siempre el Padre Yahweh nos llama, nos hace un llamado de atención, como decimos aquí siempre, ¿no? Un llamado de atención. Estas historias que están escritas en este libro, bueno, están escritas en la palabra de Dios, o sea, todo es palabra de Dios porque fue inspirada por mismo Espíritu de Dios, tanto los libros de profecía como la Biblia. No están en vano escritas, es para advertirnos a nosotros que no caigamos en los mismos errores que cayó el pueblo de Israel. Prometían, sí, todo lo que tú digas, Padre Yahweh, haremos. Por eso dice en una cita, no me acuerdo donde dice que nosotros no debemos abrir la boca, si no lo vamos a cumplir. Eso será tomado en cuenta. No lo va a cumplir, Lo que nos toca es ponernos a cuenta al Padre todos los días. Como dice la palabra mañana y tarde, en Deuteronomio, que dice, la repetirás a los hijos y a los hijos de tus hijos, dice muy claro, ¿no? Hacerle tomar en cuenta el pacto que el Padre Yahweh hizo con el pueblo de Israel, y no solamente el pueblo de Israel de antaño, sino también con nosotros. Es ese mismo pacto, ¿no? Así, mis hermanos. Bueno, para la próxima semana tenemos el capítulo 25 que dice el llamamiento de Elías. Vamos a hablar, de Isaías, no me olvido de Elías, del profeta Elías, ¿no? Vamos a hablar del llamamiento de Isaías, también un gran profeta de Dios, ¿no? Vemos que cada uno de los profetas, el Padre Yahweh los llamó con un propósito, ¿no? Y vamos a analizar de qué forma Isaías, el profeta Isaías, recibió el llamado de Dios, ¿no? Que el Padre Yahweh nos bendiga a cada uno de nosotros, mis hermanos, y que tengamos un lindo sábado. Amén. Amén. Agradecemos a nuestra hermana Juanita y a Moisés por haber dirigido esta hermosa escuela sabática, la cual nos hace meditar para prepararnos para esta vida y la eternidad. E invitamos a cada uno de nuestros hermanos que sigan en nuestra conexión. Durante 5 minutos continuamos y vamos al tema central. Bienvenidos todos y los esperamos. En 5 minutitos nuevamente estamos en el aire. Bienvenidos.